¿cómo están? Bienvenidos a la clase de gramática. En esta oportunidad vamos a tocar el tema del predicado y su clasificación. Siguiendo con el desarrollo de la sintaxis, en esta oportunidad vamos a tocar el tema del predicado. Recordemos que el predicado es el sintagma que se enfrenta al sujeto. Este señala la acción del sujeto a todo lo que se dice acerca de él. Tenemos como ejemplo, Ángela trabaja en una tienda. Vamos a analizar la oración. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer el verbo. Trabaja. El paso número 2 lo subrayamos y le ponemos núcleo del predicado. El paso número 3, hacerle la pregunta. ¿Quién trabaja en una tienda? Tenemos como respuesta Ángela. Finalmente, tenemos al sintagma nominal o sujeto. Recordemos que todo sintagma tiene como núcleo una palabra. En el caso del sintagma nominal, tiene como núcleo un nombre o sustantivo. Y el sintagma verbal, porque tiene como núcleo un verbo, también conocido como predicado. Este básicamente señala la acción que realiza el sujeto. ¿Qué es lo que realiza Ángela? Trabaja en una tienda. Ahora bien, la posición que puede optar el predicado dentro de una oración es luego del sujeto, antes del sujeto y bipartido. Al inicio, con un complemento del predicado y al final, para complementar a este que ha sido dividido en dos. Analicemos cada uno de ellos. La lógica nos dice que en una oración bimembre, que es aquella que presenta dos miembros, en este caso sujeto y predicado, lo primero que vamos a encontrar es el sujeto, seguido del predicado. Haciendo el análisis, ubicamos el verbo, jugaban, y le hacemos la pregunta. ¿Quiénes jugaban ayer en el patio? La respuesta, muchos chicos. Tenemos al sujeto y el predicado. En el siguiente, donde el predicado aparece al inicio, ubicamos el verbo, jugaban, y hacemos la pregunta. ¿Quiénes jugaban ayer en el patio? La respuesta será muchos chicos. Y para poder concluir esto de la posición del predicado, vamos a encontrar que una parte del predicado va a estar al inicio y su complemento va a aparecer al final. Ayer muchos chicos jugaban en el patio. Ubicamos el verbo, jugaban, y hacemos la pregunta. ¿Quiénes jugaban ayer en el patio? O si deseas, de la siguiente manera. ¿Quiénes jugaban en el patio ayer? Respuesta, muchos chicos. Entonces, en medio de este predicado se ha incrustado el sujeto. El orden de los elementos de una oración no altera la misma. Ahora pasamos con las clases de predicados. Estos vamos a clasificarlos en dos grupos. El primero, denominado predicado no verbal. ¿Y por qué razón? Porque no tiene un verbo como núcleo. El verbo está sobreentendido y esta omisión se señala con una coma. Ahora bien, esta coma que va a reemplazar a este verbo sobreentendido generalmente va a sustituir a un verbo llamado
copulativo. ¿Y qué cosa es un verbo copulativo? Tratemos de recordar las clases anteriores. Un verbo copulativo es aquel que sirve simplemente de nexo entre el sujeto y lo que se dice de éste. Básicamente un atributo llamado predicativo. Entonces, esta coma va a reemplazar básicamente a un verbo copulativo, que puede ser o estar, o algunos otros que ya hemos estudiado anteriormente. En el ejemplo, los dinosaurios, una especie extinguida. Como podemos observar aquí, hay una coma. Esa coma está reemplazando a un verbo copulativo. Y vendría a ser la oración. Los dinosaurios son una especie extinguida. Pero al no aparecer el verbo y estar siendo reemplazado por una coma, esta oración se analiza de la siguiente manera. Si la coma reemplaza al verbo, entonces aquí tendríamos que hacer la división entre el sujeto y el predicado. ¿Y quién pasaría a cumplir la función del núcleo de predicado? El sustantivo. Especie. A este tipo de predicado no verbal se le denomina predicado no verbal nominal. ¿Por qué razón? Porque tiene como núcleo no un verbo conjugado, sino un nombre, que puede ser o un sustantivo o un adjetivo. Según de qué categoría gramatical sea este núcleo, el predicado no verbal se clasificará en predicado no verbal nominal, como en el ejemplo, y predicado adverbial. El predicado no verbal nominal es aquel que va a presentar como núcleo un sustantivo o un adjetivo. Recuerda que tanto el predicado nominal como el predicado adverbial son parte de los predicados no verbales y que son aquellos que no presentan verbos. Y la función del núcleo de predicado la cumpliría un sustantivo o adjetivo o un adverbio, que puede ser de lugar, de tiempo o cualquier otro que hayamos estudiado. En el caso del predicado nominal, veamos los ejemplos. Carlos escribió cartas. Punto seguido. Mariana, coma, poemas. La coma estaría reemplazando al verbo escribió. Al no aparecer un verbo, nosotros tendremos que analizar la oración de la siguiente manera. Mariana, poemas. ¿Por qué razón? Porque la coma estaría reemplazando al verbo escribir. Entonces, el núcleo de predicado pasaría a ser la palabra poemas. Y si analizamos esta palabra, es un sustantivo. Por lo tanto, estamos ante un predicado nominal, porque en primer lugar no presenta verbo, pero tiene como núcleo, en este caso, un sustantivo. Pasamos a la segunda oración. Nosotros estamos tristes, punto y seguido. Ellos, coma, alegres. Rápidamente nos damos cuenta que la coma está reemplazando al verbo copulativo estamos. Entonces, analizamos de la siguiente manera. Hacemos el slash y el núcleo de predicado le estaría cumpliendo alegres, que sería un adjetivo. Por lo tanto, estamos ante un predicado no verbal nominal. Y la otra parte
es el predicado adverbial. Es aquel, dice, que tiene como núcleo un adverbio. Veamos los ejemplos. Mi libro está aquí, punto y seguido. Tu cuaderno, coma, ahí. Rápidamente nos damos cuenta que la coma está reemplazando al verbo copulativo está. Entonces, analizamos la siguiente oración. Hacemos la división de sujeto y predicado aquí. Y esta palabra, claro, esto es un adverbio de lugar. Estaría cumpliendo la función de núcleo del predicado. ¿Qué tipo de predicado? Es un predicado no verbal adverbial, porque tiene como núcleo un adverbio de lugar. Y para poder terminar, él estuvo abajo, punto seguido. Tú, coma, arriba. La coma estaría reemplazando al verbo copulativo estuvo. Entonces, hacemos el enlace aquí y tenemos al sujeto por una parte y el predicado. Y arriba, al no haber verbo, porque es un predicado no verbal, estaría cumpliendo la función del núcleo del predicado. Entonces, estamos ante un predicado no verbal adverbial, porque arriba es un adverbio de lugar. Bien, eso es el predicado no verbal. Ahora pasamos al otro tipo de predicado. El predicado llamado verbal. A diferencia del anterior, este sí va a presentar un verbo conjugado. Y según su naturaleza, se va a clasificar en predicado verbal con verbo copulativo y predicado verbal con verbo predicativo o también llamado no copulativo. El predicado verbal con verbo copulativo es aquel que presenta como núcleo a un verbo copulativo, el cual estará siempre acompañado por un complemento llamado predicativo, un complemento obligatorio que necesita en este caso el sujeto para poder entenderse la oración. A este elemento llamado predicativo también se le conoce como atributo, el mismo que funcionará como complemento del sujeto. Veamos los ejemplos. El mar es azul. Reconocemos al verbo es y hacemos la pregunta. ¿Qué es azul? El mar. Bien, entonces, si analizamos la oración, esto, la palabra azul, es un adjetivo. Y este es un complemento de mar. Mar azul. Estamos ante un atributo del núcleo del sujeto. Este elemento, que es obligatorio y necesario para poder entenderse la oración, estaría cumpliendo la función de predicativo, cuya simplificación dentro del estudio de las oraciones es una P mayúscula, una V, una O y un punto. Predicativo. Y para poder reafirmar lo que dije en un principio, el predicativo es el complemento del núcleo del sujeto. Ese predicativo es un atributo o cualidad del núcleo del sujeto y que básicamente está unido a él gracias a un verbo copulativo. Porque recordemos que el verbo copulativo simplemente sirve de enlace o nexo entre el núcleo del sujeto y su atributo llamado predicativo. Bien, el otro ejemplo. El mar permanece sosegado. Tenemos al verbo permanece y hacemos la pregunta. ¿Qué permanece sosegado? La respuesta es el mar. Y rápidamente captamos
sosegado es una cualidad del mar. Por lo tanto, este elemento que es necesario, que es obligatorio, estaría cumpliendo la función de predicativo o atributo. Bien, eso es en cuanto al predicado verbal con verbo copulativo. Recordemos que es aquel que presenta un verbo conjugado y que obligatoriamente requiere o necesita de un predicativo o atributo. Y para poder terminar el tema, tenemos al predicado verbal con verbo predicativo o no copulativo. Son aquellos que tienen como núcleo un verbo predicativo o no copulativo, o sea, a un verbo que no necesita ningún tipo de modificador, porque por sí solo este verbo puede formar un predicado y por ende una oración. Veamos los ejemplos. Sancho dibuja. Tenemos a dibuja como verbo. Hacemos la pregunta, ¿quién dibuja? Sancho. Claramente se puede entender la idea de la acción del verbo y no requiero de ningún otro complemento. En cambio, en las oraciones con predicado verbal con verbo copulativo, si tenemos al verbo es y decimos el mar es, ¿qué cosa es? Necesito obligatoriamente de un complemento, en este caso de un predicativo, para poder entender la idea de la acción de este verbo, que simplemente funcionaría como un nexo o enlace. En cambio aquí no. Aquí la acción se desarrolla dentro del mismo verbo y no necesito de ningún complemento para poder entender. Compramos un carro nuevo. Verbo, compramos. Hacemos la pregunta. ¿Quiénes compramos un carro nuevo? Estamos ante un sujeto tácito. Nosotros. Nosotros compramos un carro nuevo. Ahora bien, si bien es cierto, el predicado verbal con verbo no copulativo no requiere de un complemento obligatorio, eso no significa que no pueda tener. En este caso, un carro nuevo estaría cumpliendo la función de objeto directo. Y para terminar, los muchachos llegaron temprano a la reunión. Tenemos al verbo llegaron y luego hacemos la pregunta. ¿Quiénes llegaron temprano a la reunión? Efectivamente, los muchachos. Y bien, tenemos algunos otros complementos. Temprano, ¿no? Como idea de circunstancia, en este caso complemento circunstancial de tiempo. Y a la reunión, idea de lugar, como complemento circunstancial de lugar. Bien, eso es todo en cuanto al predicado, su estudio y su clasificación. Tienes un grupo de ejercicios para que puedas afianzar tus conocimientos con respecto a este tema, los cuales puedes trabajar libremente en tu casa, para poder así complementar el estudio del predicado y sus clases. Bien, eso ha sido todo por este momento. Muchas gracias por estar ahí y por ser parte de Vanguard School. Hasta otra oportunidad. Cuídense mucho. Hasta luego.